Algo que vas a necesitar hacer continuamente cuando trabajes con Photoshop es seleccionar ciertas partes de tu imagen. Si, por ejemplo, quieres ponerte los ojos azules en una foto, tendrás primero que seleccionar los píxeles del iris de los ojos para que el resto de la cara no cambie de color. Me llamo Gorka, trabajo como diseñador web freelance y en la lección de hoy del curso completo gratuito dado de Photoshop vamos a ver las diferentes maneras en las que se pueden hacer selecciones en Photoshop. Si quieres seguir el resto de este curso sin perderte una lección, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y si te parece interesante lo que explico, dale a me gusta para poder conocer tu opinión. Y vamos ahora a Photoshop, vamos a abrir esta primera imagen. Como hemos dicho, lo que vamos a explicar hoy es hacer selecciones en Photoshop. Y la selección más sencilla que podemos hacer es una selección en la cual seleccionamos todo lo que hay en la imagen. Para hacerlo podemos bien darle al menú selección y luego a todo, o mediante un atajo de teclado, comando A en Mac, control A en Windows y veis que nos selecciona todo. En Photoshop, cualquier selección que hagamos estará rodeada por esta línea discontinua de puntos animada que se conoce popularmente como camino de hormigas. Entonces, cada vez que veáis esta línea de puntos, querrá decir que lo que hay dentro es lo que está seleccionado. Con cualquier selección que tengamos hecha, para seleccionarlo tenemos diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es darle a menú selección y deseleccionar, y nos lo deseleccionaría. Otra de ellas es con el atajo de teclado comando D en Mac, control D en Windows y nos deseleccionaría la selección que tenemos hecha. Y si tuviéramos una selección que no ocupara toda la imagen, si pincháramos fuera de la selección, nos la deseleccionaría. Si tenemos una selección que no ocupe toda la imagen, la forma de invertir la selección, es decir, que nos seleccione todo menos la zona que tenemos ahora mismo seleccionada, sería bien darle a menú selección, invertir, y veis que nos ha invertido la selección. Ahora está seleccionado todo menos el rectángulo este que hemos hecho inicialmente. Y lo mismo podemos hacerlo dándole con el atajo de teclado comando mayúscula I en Mac, control mayúscula I en Windows. Y nos falla lo mismo. Deseleccionamos y vamos a ver la primera herramienta de selección, que es precisamente la que tengo ahora seleccionada, que es marco de selección rectangular. Podéis seleccionarla también mediante un atajo de teclado pulsando la tecla M. Esta herramienta lo que nos hace es que pinchando en un punto y arrastrando nos crea un rectángulo que contiene la selección que queremos hacer. Veis según estamos trazando este rectángulo que nos aparece a un lado el ancho y el alto en píxeles del rectángulo que estamos haciendo. Soltamos y nos ha hecho una selección rectangular. Si queremos que la selección no sea rectangular sino que sea cuadrada, la que tenga el mismo ancho y alto, haríamos lo mismo la selección pero pulsando la tecla Shift, la tecla mayúscula. Y al hacerlo veis que el rectángulo de selección que nos hace tiene la misma anchura y altura. Si en vez de pulsar la tecla mayúscula pulsamos la tecla opción en Mac o Alt en Windows, lo que nos va a hacer es crearnos un rectángulo, pero en vez de partir de una de las esquinas del rectángulo, parte del centro del rectángulo. Aquí, por ejemplo, si empezamos a hacer el rectángulo pinchando en la parte superior de este semicírculo y pulsamos la tecla opción en Mac, Alt en Windows, veis que nos hace el rectángulo, pero partiendo del centro del rectángulo. Y si pulsamos a la vez las teclas Alt y mayúscula, además de partir del centro, el rectángulo será cuadrado, tendrá la misma anchura y altura. Una vez que tenemos una selección hecha, si queremos añadir zonas nuevas a la selección, podemos pinchar la tecla mayúscula y hacer nuevas selecciones, con lo que iremos agrandando la selección. Y si por el contrario queremos eliminar zonas de la selección, podemos dar la tecla opción en Mac, Alt en Windows, y mientras pulsamos la tecla, hacer selecciones y vamos eliminando zonas de la selección. Esto que acabamos de hacer, de añadir o eliminar zonas de la selección pulsando respectivamente las teclas Shift o opción Alt, funciona con cualquiera de las herramientas de selección que vamos a ver a continuación. No lo voy a explicar con todas, pero que sepáis que lo mismo podréis hacerlo con cualquiera de las herramientas de selección de Photoshop. Teniendo una selección hecha con la herramienta marco rectangular seleccionada, veis que el cursor del ratón cambia si estamos dentro o fuera de la selección. Si estamos fuera, nos aparece esta especie de cruz. Si pincháramos, nos haría otra selección. Si estamos dentro, si pinchamos y arrastramos, lo que hacemos es desplazar la selección, que también nos puede ser útil en ocasiones pues, para ajustar una selección o lo que sea, pincharla y arrastrarla. Si os fijáis aquí en las opciones de la herramienta marco rectangular hay una opción que es desvanecer, que por defecto está a 0 píxeles. Podemos cambiarle el valor a un valor superior de píxeles. Este valor lo que nos indica es cómo suaviza, cómo desvanece los bordes de la selección al hacer la selección.
Si está como ahora por defecto a 0 píxeles, hacemos una selección y la eliminamos, veis que los bordes son completamente definidos porque no hay ningún tipo de desvanecimiento o de suavizado. Si por el contrario hacemos la selección poniendo en desvanecer, pues por ejemplo 40 píxeles, hacemos la selección, eliminamos, veis que nos ha hecho la selección pero nos ha suavizado los bordes con un suavizado de 40 píxeles. Podríamos hacer este efecto más o menos grande jugando con la cantidad de píxeles. Deshacemos y lo ponemos a 0. Y vamos a ver la siguiente herramienta de selección que está junto con marco rectangular. Si pinchamos y lo desplegamos, que es marco elíptico. Funciona exactamente igual que marco rectangular, con la diferencia de que al pinchar y arrastrar, en vez de hacernos un rectángulo, nos hace una elipse. Si queremos que en vez de una elipse nos haga un círculo con igual ancho y alto, pincharíamos y arrastraríamos mientras pulsamos la tecla Shift mayúscula. Y si queremos que el punto de referencia de la elipse sea el centro, pincharíamos mientras pulsamos la tecla Opción en Mac, Alt en Windows. Y si queremos que por un lado la elipse comience en el centro y a la vez sea un círculo perfecto, pulsaríamos a la vez las teclas Opción y mayúscula y nos haría un círculo que partiría del centro. Veis aquí en las opciones de la herramienta que además de la opción de desvanecer que hemos visto anteriormente para el marco rectangular, está la opción de suavizar. La diferencia entre marcar o no marcar la casilla de suavizar es que si no la marcáis, hacéis una selección y la elimináis, veis que los bordes son muy definidos. La transición entre dentro de la selección y fuera de la selección está muy marcada. Si por el contrario hubiéramos hecho esta selección marcando la casilla suavizar y eliminamos, veis que en los bordes nos crea píxeles semitransparentes que suavizan la transición, haciéndola pues más suave y estéticamente pues que quede mejor. Cerramos esta imagen y abrimos una imagen nueva. Hemos visto antes que tanto para la herramienta marco rectangular como para la herramienta marco elíptico y para cualquier otra herramienta de selección, si tenemos una selección ya hecha y queremos añadir una zona a esta selección, podríamos pinchar en la tecla Shift y volver a hacer otra selección de forma que nos añadiera la segunda selección a la primera. Además de hacerlo así, tenemos la opción de hacerlo mediante estos iconos que nos aparecen aquí arriba en las opciones de la herramienta. Con el primer icono seleccionado, lo que nos hace es hacernos una selección nueva cada vez que hagamos una selección. Con el segundo icono seleccionado, lo que nos hace es añadirnos una selección a la selección actual, de tal forma que pinchando aquí nos añadiría esta selección a la anterior. Si ahora elegimos la herramienta marco elíptico, le damos al segundo icono para añadir y pinchamos y arrastramos, nos añade esta selección a la selección actual. El tercer icono lo que nos hace es eliminarnos zonas de la selección. Si ahora hago una elipse dentro de esta elipse, nos elimina esta zona de la selección actual. Y el cuarto icono lo que nos hace es una intersección entre dos selecciones. Si por ejemplo tenemos esta selección hecha y seleccionamos la opción intersección para crear una segunda selección, la selección resultante va a ser la zona de intersección de las dos selecciones, es decir, la zona esta de aquí. En el mismo desplegable de herramientas, junto con herramienta marco rectangular y marco elíptico, hay otras dos herramientas de selección que, si bien no se utilizan tanto como las otras dos anteriores, también pueden ser de utilidad en ocasiones. La primera es herramienta marco fila única, que lo que nos hace es seleccionarnos un único píxel en horizontal. Si os fijáis, lo que nos hace es seleccionarnos una línea de un único píxel de altura. Y la otra es herramienta marco columna única, que nos hace lo mismo, pero seleccionándonos una línea de un único píxel vertical. Cerramos esta imagen y abrimos esta otra. Vamos a ver una nueva herramienta de selección, que es la herramienta lazo, es esta de aquí. También podemos seleccionarla mediante un atajo de teclado pulsando la tecla L. Tiene arriba en las opciones de herramienta las mismas opciones que hemos visto anteriormente para, por ejemplo, la herramienta marco elíptico. Esta herramienta lo que nos permite es hacer una selección a mano alzada dibujando con el ratón. Si hacéis clic en un punto y empezáis a mover el ratón, veis que os va dibujando una línea. Y cuando soltéis el ratón, pongamos que lo soltamos aquí, por ejemplo, os cierra la línea y os hace esta selección. No es la mejor forma seguramente para hacer selecciones muy precisas, porque al ser una selección a mano alzada es difícil tener un nivel de precisión alto,
pero es una herramienta que se utiliza mucho, sobre todo cuando la precisión de la selección no es imprescindible. Deseleccionamos y vamos a ver otra herramienta que está en el desplegable junto con el lazo, que es el lazo poligonal. Esta herramienta lo que nos hace es crearnos un polígono. Si hacemos clic en un punto del lienzo, empieza a crearnos un polígono. Cada vez que hagamos clic nos crea un vértice nuevo del polígono. Continuamos haciendo clic, siguiendo el contorno de esta figura. Os estaréis dando cuenta de que esta herramienta es muy útil, sobre todo cuando la selección que queremos hacer tenga un contorno con líneas muy rectas. Para figuras curvilíneas no es la mejor opción, pero en casos como este nos puede ser de gran utilidad. Continuamos haciendo la selección y cuando llegamos al punto de inicio de la selección, si os fijáis, cuando acercáis el cursor del ratón al punto inicial, cambia el icono del cursor y aparece un circulito en la parte de abajo, que quiere decir que haciendo clic aquí cerramos la selección y tendríamos ya la selección hecha. Deseleccionamos. Con la herramienta lazo poligonal hacemos una selección y, como acabamos de ver, si acercáramos el cursor al punto inicial de la selección nos cambiaría el icono para poder cerrar la selección. Otra forma de cerrar la selección desde cualquier otro punto es hacer doble clic. Hacemos doble clic, por ejemplo, aquí y nos cierra la selección haciendo una línea desde este punto al punto inicial. Cerramos esta imagen y vamos a abrir esta otra. Vamos a ver ahora otra herramienta de selección, que es otra variante del lazo, que no es ni el lazo mano alzada ni el lazo poligonal, es el lazo magnético. Esta herramienta se llama lazo magnético porque los puntos de la selección que vamos a ir haciendo se van a ir pegando como si fuera un imán al contorno del objeto que vamos a ir seleccionando. Para que Photoshop reconozca que esos puntos son un contorno de un objeto que seleccionemos, tendrá que haber un cambio importante en los valores cromáticos del fondo y del objeto que estamos seleccionando. De esta forma, si queremos seleccionar el cuerpo de este chico, empezamos haciendo clic en uno de los puntos del contorno y según vamos moviendo el ratón, también a mano alzada, por el contorno del cuerpo, el propio Photoshop va reconociendo el contorno y nos va creando puntos que se van fijando, que dependiendo de cómo de preciso y de marcado esté ese contorno, pues nos creará los puntos mejor o peor. Aquí, por ejemplo, veis que esta zona pues no nos la ha seleccionado muy bien. Podéis, si veis que los puntos que os va fijando Photoshop no son los que os gustaría, darle a la tecla borrar del teclado y os va borrando los puntos. Y podéis ayudarle haciendo clic vosotros, en las zonas más difíciles, vais haciendo clic y ayudáis a Photoshop a seleccionar los puntos. No es seguramente tampoco la mejor herramienta para hacer una selección de este tipo. Yo soy partidario de usar la herramienta pluma que veremos en una lección posterior, pero sí que es una herramienta muy fácil de usar y que para según qué caso nos puede venir muy bien. Ahora, por ejemplo, hemos llegado aquí al borde de la imagen. Para poder desplazar el lienzo y poder continuar con la selección, podemos pulsar la tecla barra espaciadora, nos cambia el icono al de la mano, podemos mover el lienzo, soltamos y nos vuelve a aparecer el icono del lazo magnético para poder continuar con la selección. Seguimos haciendo la selección. Aquí, por ejemplo, como los bordes están muy definidos entre el negro del pantalón y el color de fondo del suelo, es muy fácil de hacer la selección. Habrá zonas más difíciles en las que tendremos que ayudar a Photoshop haciendo clic en algunos puntos para indicarle por dónde tiene que ir la selección, pero de esta forma podremos hacer una selección de una forma irregular de manera sencilla. Aquí arriba, en las opciones de la herramienta, tenéis valores de contraste y de lineatura que os permitirán jugar con la precisión con la cual la selección magnética se pega más o menos a las figuras. Cerramos esta imagen y abrimos esta otra para explicaros otra herramienta de selección que es selección rápida. Es este icono de aquí, o podéis también seleccionarlo con la tecla W del teclado. Esta herramienta lo que nos hace es seleccionar zonas como si estuviéramos pintando sobre ellas. De esta forma tenemos un pincel, aquí podemos cambiar el grosor del pincel y si pintáramos en la zona azul, veis que nos ha seleccionado de forma muy rápida y sencilla esta forma azul. En este caso, en esta imagen, como está muy definida la diferencia entre la zona amarilla y la zona azul, es muy fácil hacer la selección con esta herramienta. En otras imágenes seguramente pues, nos puede costar más. Igual que teníamos en otras herramientas de selección iconos aquí para añadir o eliminar zonas en la selección,
Aquí con esta herramienta selección rápida también podemos. Con el primer icono haríamos una selección nueva. Pinchando aquí, si hacemos clic, lo que nos va a hacer es una selección nueva. Veis que según vamos pintando nos va haciendo la selección. El segundo icono, que tiene el signo de más arriba, lo que nos permite es añadir zonas a la selección. Vamos pintando y nos va añadiendo esta zona a la selección. Y el tercer icono, que tiene el signo de menos, lo que nos permite es eliminar zonas de la selección. Si pintamos, pues según vamos pintando, nos va eliminando zonas de la selección. Veis que hay otra casilla aquí en las opciones de herramienta que es muestrear todas las capas. Si está activada, el muestreado que haga al ir pintando se basará en la información de todas las capas y si no está activa, únicamente de la capa actual. Para que lo veáis más claramente, voy a hacer una selección de la zona azul, duplico y tenemos aquí una capa llamada capa 1 con este círculo azul. Vamos a la capa del fondo, seleccionamos selección rápida. Si no tuviéramos activada la opción muestrear todas las capas, empezamos a pintar aquí en la zona azul y veis que nos selecciona únicamente la zona azul de la capa de fondo. En cambio, si tuviéramos activa la casilla muestrear todas las capas y empezamos a pintar aquí, veis que la selección nos la hace incluyendo la zona azul de la capa superior. Cerramos esta imagen. Abrimos esta otra imagen para explicar otra herramienta que está aquí junto con selección rápida. Hacemos clic para desplegar y es herramienta varita mágica. Esta herramienta lo que nos hace es, al hacer clic en un punto, nos selecciona todos los puntos próximos de colores similares. Hacemos clic en un punto y veis que nos ha seleccionado todo el círculo porque tiene un color naranja similar. Si hacemos clic en otras zonas de la imagen, ya sea pulsando la tecla Shift o marcando aquí el icono de añadir, veis que nos añade la selección, pero si os fijáis, esta zona de aquí no nos la ha seleccionado. Esta zona de aquí abajo no nos la ha seleccionado porque los valores cromáticos de estos píxeles, al ser más oscuros, ya varían lo suficiente del valor del píxel que hemos hecho clic como para no hacer la selección. Utilizando aquí en las opciones de la herramienta la tolerancia, que por defecto está en 32, podemos cambiar la diferencia de color para que al hacer clic nos coja más o menos píxeles de colores similares que tengan cerca. La tolerancia lo que nos indica es el número de valores de luminancia por arriba o por abajo que selecciona para cada color. Es decir, si la tolerancia es muy baja, es únicamente de 0 por ejemplo, y hacemos clic, nos va a seleccionar únicamente los píxeles de ese mismo color, que tienen exactamente el mismo color. En cambio, si subimos la tolerancia, si en vez de a 0 lo ponemos a 10, nos va a seleccionar píxeles que tienen valores de luminancia 10 niveles por encima y 10 niveles por abajo del píxel actual. Entonces veis que la selección es mucho más grande. Y si en vez de 10 tenemos 32 como teníamos antes, pues nos hará una selección aún más grande. Y si en vez de 32 tenemos 200, pues ya la tolerancia es mucho más grande y nos selecciona prácticamente, o en este caso nos selecciona toda la imagen. Deseleccionamos, volvemos a poner el 32 y aquí en las opciones de la herramienta varita mágica tenemos la opción contiguo que si está marcada nos va a seleccionar píxeles de valores similares al píxel que seleccionemos pero que sean contiguos al píxel que seleccionemos. Es decir, si hago clic aquí nos va a seleccionar zonas de colores similares pero contiguas. En cambio, si no estuviera seleccionada la opción contiguo e hiciéramos clic aquí, nos seleccionaría zonas de color similares a la zona en la que hemos hecho clic pero en cualquier parte de la imagen. Y para terminar vamos a ver diferentes formas de modificar una selección. Si tenemos aquí, por ejemplo, una selección elíptica, dándole a selección, transformar selección, nos aparecerían unos manejadores que nos permiten cambiar la forma de la selección, nos permiten escalarla y rotarla y podríamos cambiar así la forma de la selección. Tenemos otras opciones para modificar la selección actual. Si le damos a borde y le damos un valor, vamos a darle un valor alto de 30 píxeles por ejemplo, lo que nos seleccionaría sería un borde alrededor de la selección que teníamos hecha inicialmente. Deshacemos. Tenemos la opción modificar y redondear, que en caso de un círculo no vamos a ver mucha diferencia, pero si tuviéramos una selección rectangular y le damos a selección modificar redondear, le asignamos un valor al radio de las esquinas, por ejemplo 50 píxeles, y veis que nos redondea las esquinas de la selección. Hacemos otra selección, le damos a selección modificar,
Expandir lo que nos va a hacer es hacernos la selección más grande. Le damos un valor de 100 píxeles y nos va a hacer la selección 100 píxeles más grande por todos los lados. Le damos OK, veis que nos crece la selección 100 píxeles por cada lado. Y además de expandir, tenemos la opción contraer, que nos hace justo lo contrario. Le damos 100 píxeles y nos hace la selección más pequeña. Y por último, tenemos desvanecer, que lo que nos va a hacer es lo mismo que nos haría si aquí arriba le hubiéramos dado un valor superior a 0 píxeles al hacer la selección. Le ponemos 50 píxeles y nos desvanece la selección, quiere decir que nos suaviza los contornos. Si eliminamos, por ejemplo, veis cómo quedaría. La selección que nos ha hecho tiene los bordes difuminados. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la lección de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cómo hacer diferentes tipos de selecciones en Photoshop. Ahora os toca practicar. Nos vemos pronto en la siguiente lección y si no os la queréis perder, os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Hasta pronto.